Muchas veces se piensa que ser cristiano es solamente tener una religión, o tal vez se piensa que ser cristiano es tener un conjunto de reglas, de cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Pero en realidad, ¿qué significa ser cristiano? Quiero hablar un poquito de esto en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y como decía, quiero compartir unas 4 cosas importantes de lo que sí significa ser cristiano. Primero, todo comienza con Dios, específicamente cuál es el concepto de Dios que tenemos, porque muchas religiones pueden decir que de igual manera creen en Dios. Sin embargo, en el cristianismo nosotros creemos en un Dios personal. Un Dios que aparte de ser todopoderoso y aparte de ser el creador de todo lo que existe, la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aparte de eso tenemos un Dios que es amor, un Dios que ama a los seres humanos. Y también es un Dios que es justicia y al mismo tiempo es un Dios santo, totalmente santo. Al pensar en este concepto de Dios, resulta que para los seres humanos es imposible llegar a ese Dios. Es imposible llegar a conocerlo, es imposible para los seres humanos con nuestros medios llegar a conocer a Dios. Por eso es que nosotros creemos que es Dios quien ha tenido que darse a conocer a los seres humanos. Creemos que Dios se ha dado a conocer a través de la naturaleza, por ejemplo, la creación, las cosas creadas, nos dan razón de que existe un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero más específicamente, nosotros creemos que Dios se ha dado a conocer, se ha revelado por medio de Jesús de Nazaret. Entonces ahí viene el segundo punto que quiero compartir con ustedes. ¿Quién es Jesús para nosotros? Nosotros creemos que Jesús es Dios mismo, que se hizo hombre para precisamente mostrarnos y revelarnos cómo es Dios, quién es Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que en la Biblia Dios se ha revelado específicamente y se ha dado a conocer, porque la Biblia entera de alguna u otra forma nos muestra la revelación suprema de Dios que es Jesús. Entonces, eso es muy importante para nosotros, que Dios mismo se ha hecho hombre y se ha mostrado en Jesús. Esa es una gran diferencia con muchas otras filosofías, religiones o puntos de vista en donde consideran a Jesús nada más como un gran maestro, como una gran persona. Pero no es así. Nosotros creemos que este Jesús vino e hizo afirmaciones como yo soy el pan de vida, por ejemplo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo muchas cosas en las que él se identificaba con Dios mismo y él decía, el Padre y yo somos uno. Jesús decía, el que me conoce a mí ha conocido al Padre. Los discípulos, los apóstoles, lo reconocieron como Señor y como el Mesías que había de venir. En algún momento, el apóstol Tomás, después de la resurrección de Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío. Lo estaba reconociendo como Dios. Entonces, eso es importante para nosotros, creer que Jesús es la revelación suprema de Dios mismo mostrándose a los seres humanos. Ahora, hay una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, y es que el ser humano tiene una gran necesidad. Si pensamos en quiénes somos los seres humanos, cuando pensamos en las cosas que como seres humanos hacemos en nuestro día a día, hay una palabrita que es la palabra pecado. Muchas veces puede parecer y suena como una palabra religiosa, pero pienso que no hay otra palabra para identificar de mejor manera
lo que los seres humanos hacemos. Si miramos el mundo como está en este momento, sabemos que el mundo no es un paraíso ideal. Vemos que el mundo está lleno de delincuencia, está lleno de maldad, hay crímenes, hay guerras, hay inmoralidad, qué sé yo, hay muchas cosas que no están bien. Y por eso mismo en nuestro mundo existen leyes, existen cárceles, existe la justicia, precisamente para frenar este tipo de prácticas que no están bien en nuestro mundo. Ahora, claro que alguien puede decir, pero no somos todos. No todos estamos en la cárcel, no todos somos criminales. Pero, de alguna u otra forma, todos los seres humanos hacemos cosas que no están bien y que no agradan a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que de alguna forma nos muestra que todos hemos faltado en algún punto de lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, aún así muchos pueden decir, sí, he hecho cosas malas, pero no son tantas o no son tan graves. O si se pudiera poner en una balanza lo bueno y lo malo, a veces pensamos que más va a pesar lo bueno y que algún día Dios nos va a juzgar de esa manera. Sin embargo, nuestra vida de santidad depende de con quién nos comparemos. Quiero poner más o menos una ilustración similar a algo que menciona el autor John Stott en su libro Cristianismo Básico. Él dice, si nosotros jugamos fútbol en un campeonato barrial y nosotros podemos decir yo soy un buen futbolista, porque en nuestro contexto consideramos que estamos jugando bien. Pero si de alguna forma nosotros terminaríamos en algún partido en el Mundial de Fútbol, ¿será que ahí frente a Cristiano Ronaldo, frente a Messi, nosotros podemos decir, yo soy un buen futbolista? Tal vez en ese contexto ya no lo digamos de esa manera, porque ya nos estamos comparando con otro nivel de fútbol. De igual manera, a veces nosotros pensamos que somos buenas personas cuando nos comparamos en nuestro contexto. Entre nosotros nos comparamos y podemos decir, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo he hecho cosas buenas, yo soy una buena persona. Pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios mismo, ahí tal vez ya no podemos decir somos buenas personas. Ahí tal vez ya nos damos cuenta que sí hay cosas que están mal, tal vez en nuestras acciones, tal vez en nuestro corazón, en nuestra mente. Es decir, comparado con la santidad de Dios, nadie podría decir yo soy santo. Ahora, esto genera un problema y es lo que nosotros creemos, que el pecado, cualquier tipo de pecado, sean pecados evidentes, sean pecados de nuestro corazón, sean pecados de nuestra mente, de una u otra forma crean una barrera entre Dios y los seres humanos. Es otra ilustración también que pone John Stott. Él dice, el pecado es como cuando nosotros vamos a la playa y queremos disfrutar del sol, pero resulta que hay una inmensa capa de nubes que se pone entre el sol y nosotros y no podemos disfrutar del sol porque están las nubes. El sol no se ha ido a ningún lado, el sol sigue ahí, pero las nubes no nos permiten disfrutar del sol. John Stott dice, las nubes son como el pecado en el ser humano. Dios sigue estando ahí, Dios no se ha ido a ningún lado. Sin embargo, el pecado es como esa inmensa capa de nubes que no nos permite disfrutar del sol, que no nos permite disfrutar de Dios en ese sentido. No nos permite tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, ese es un gran problema en el ser humano. Entonces, tenemos que pensar cuál es la solución para este problema que tiene el ser humano. Y la cuarta cosa que quería compartir con ustedes es que la obra de Jesús es la solución. El cristianismo es la creencia de que el ser humano está totalmente separado de Dios por sus acciones, pero ha sido Dios quien ha tomado la iniciativa de llegar al ser humano. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de en Jesús hacerse un ser humano, vivir una vida de santidad y al final de la vida llegar a una cruz para en la cruz pagar y cargar Él con el precio, con el castigo de nuestros pecados. Dice la Biblia
que Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien puede decir, pero ¿era realmente necesario que Jesús muera en la cruz? ¿Por qué Dios solamente no nos perdonó del pecado y nada más? Reconocemos que esto a veces suena ilógico ante muchas personas, pero tenemos que pensar que si tenemos un Dios que es totalmente amor, claro que sí quiere perdonarnos, claro que sí quiere darnos una segunda oportunidad, pero tenemos también un Dios que es justicia, un Dios que es santo. Entonces, la paga del pecado es la muerte, entonces se tenía que efectuar ese pago, y eso es lo que nos muestra la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. En 1 Corintios 15:3 dice el apóstol Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Jesús murió en la cruz para, de alguna manera, cumplir con el amor divino y con la justicia divina. Y de esa manera darnos a nosotros salvación, de esa manera darnos a nosotros una nueva oportunidad. Dice la Biblia en Juan 3:16 que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando hemos visto estas 4 cosas importantes, tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué significa ser cristiano? Y ser cristiano, en base a todo lo que hemos dicho, es precisamente reconocer en nuestro corazón que necesitamos de la salvación de Jesús. Reconocer en nuestro corazón que tenemos este problema del que había mencionado, que hay los pecados que nos separan de la presencia de Dios, y tenemos que reconocer que necesitamos de ese sacrificio que Jesús efectuó en la cruz. Ahora hay algo muy importante aquí, que el sacrificio de Jesús en la cruz, que lo hizo por gracia, esa es una palabra muy importante, gracia, es ese regalo inmerecido que Dios hizo por nosotros. Esa gracia, ese regalo de Dios nos libra a nosotros de las consecuencias del pecado, que como había dicho es la muerte eterna, la condenación eterna, pero también nos libra del pecado mismo. Es decir, Jesús quiere salvarnos no solo de la condenación del pecado, sino también de la vida de pecado que tenemos. Y para eso Dios nos va a dar de su Espíritu. El Espíritu de Dios habita en nosotros cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y Él mismo nos va a ir cambiando, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir dando la fuerza necesaria para ir dejando el pecado, para ir dejando estas cosas que desagradan a Dios. Y cuando menciono pecado, no estoy mencionando a todas las reglas que a veces se pone como iglesias. Estoy mencionando a los principios que la Biblia, la palabra de Dios, nos comunica. Y el violar esos principios es el pecado. Entonces, lo que el Espíritu de Dios y Dios va a hacer en nosotros es capacitarnos para ir poco a poco cambiando nuestra vida. Ser cristianos y ser perfeccionados es un proceso que va a llevar toda nuestra vida. El propósito de nuestra vida ahora es seguir a Jesús, imitar a Jesús. Y llegar a tener el carácter de Jesús no es algo que va a suceder de un día para el otro. Es algo que, como digo, va a tomar toda nuestra vida terrenal, pero es ese el proceso. Y seguir a Jesús es tener el deseo de estar en ese proceso. Entonces, ser cristiano no es solamente cumplir reglas por cumplir, no es solamente tener una religión. Ser cristiano es, por amor a Jesús, vivir cada día de nuestra vida buscando imitarle y dejando que Él mismo sea el que vaya cambiando nuestro corazón y vaya cambiando nuestra mente. Tenemos un Dios que es
especialista en cambiar los corazones de los seres humanos. Ser cristiano también es algo que no lo podemos vivir nosotros solos. El apóstol Pablo también en sus cartas enseña que ser cristiano es ser parte de algo mucho más grande que se llama iglesia. La iglesia es todo el conjunto de cristianos, todo el conjunto de personas que hemos decidido seguir a Jesús. Entonces, la iglesia es parte importante del plan de Dios, parte fundamental del plan de Dios para con cada cristiano. Entonces es importante, si somos cristianos y seguimos a Jesús, ser parte de una iglesia. Entonces hemos dicho 4 cosas importantes. Todo comienza con Dios, con el concepto de un Dios amoroso. Tenemos que reconocer que Jesús es Dios mismo que se ha dado a conocer, Dios mismo que se revela. Tenemos que reconocer que los seres humanos tenemos una necesidad muy grande, que es el pecado, y necesitamos del perdón de Dios, necesitamos de la salvación. Jesús murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados y para salvarnos. Si nosotros reconocemos eso y tomamos la decisión de seguir a Jesús, somos cristianos. No porque seamos perfectos, somos cristianos. Somos cristianos porque somos imperfectos, que reconocemos que necesitamos de Jesús. No hacemos cosas para ser cristianos. Hacemos cosas porque somos cristianos, porque Dios nos ha alcanzado y queremos seguirle por amor. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este video. Tal vez alguien que esté viendo este video diga: yo todavía no he tomado esa decisión de seguir a Jesús. Espero que lo haga, y si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden escribirme, pueden buscarme también en las redes sociales. Mi página del Facebook es Cibersaulo, también en el Twitter, en el Instagram. Los enlaces están siempre en la descripción y podemos estar en contacto. También quería comentarles que tengo mi libro que escribí hace unos meses, que es La búsqueda de Haris. Este libro es una novela de ciencia ficción, de fantasía, pero también es muy importante que en medio de estas historias he tratado de comunicar algunos principios de lo que significa ser cristiano por medio de símbolos y de las historias que pasan en la novela. Entonces también les recomiendo, también los enlaces están en la descripción, donde pueden encontrar en la tienda de Amazon. Recuerden suscribirse al canal, si no lo han hecho todavía, solo denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando hay algún video nuevo. Muchas gracias por estar pendientes, que el Señor les bendiga.